¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo video de aplicaciones agronómicas de reguladores de crecimiento. Mi nombre es Deolindo Domínguez y pertenezco a la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. En el anterior video repasamos los criterios generales que había que tener en cuenta a la hora de aplicar reguladores de crecimiento. Hablamos, recuerden, de el balance hormonal y los principales factores que pueden afectar la efectividad de las aplicaciones. Entonces ahora vamos a dar otro paso. En este módulo vamos a recorrer casos concretos de uso de fitohormonas en diferentes cultivos y diferentes momentos del ciclo productivo. La idea es que puedan ver ejemplos reales y variados. Eh, la idea también es que puedan entender qué productos se aplican, en qué etapas fenológicas conviene hacerlos, qué resultados podemos esperar o qué precauciones debemos tener en cuenta para optimizar el efecto de las aplicaciones. En definitiva, se trata de conectar la teoría y los criterios generales que ya vimos en las clases teóricas con la realidad a campo, digamos, para poder tomar decisiones más informadas y ajustar las prácticas a las particularidades que ustedes pueden llegar a tener en su cultivo, en su finca o el objetivo productivo que persigan. Bien, empezamos entonces. Vamos a comenzar por una de las aplicaciones más conocidas, que es el enraizamiento de estacas. Las auxinas son el grupo más usado con este fin, ya que son fundamentales para inducir la formación de raíces. Entre las auxinas naturales más usadas tenemos acá el ácido indolacético y el ácido indolbutírico. Y entre las auxinas sintéticas el ácido naftalenoacético. Recordando muy brevemente, ustedes vieron en las clases teóricas que las auxinas estimulan la diferenciación celular. Entonces, las células parenquimáticas cercanas al corte de la estaca pueden reactivarse y recuperar la capacidad de dividirse. Asimismo, las auxinas promueven también la formación de primordios radiculares y favorecen la actividad de enzimas y la movilización de carbohidratos y nutrientes para que puedan dirigirse, digamos, reservas hacia la zona de enraizamiento, lo que va a dar energía para el desarrollo de las raíces. Hay tres métodos principales de aplicaciones. Tenemos el método lento, en donde aplicamos de 5 a 500 partes por millón de auxinas, pero las estacas las tenemos en esta solución por 24 a 48 horas, según la especie que se esté trabajando. Tenemos un método rápido en donde tenemos que usar más auxina, más concentración. Usamos de 500 a 10.000 partes por millón en este caso, por ejemplo de IVA, para el caso de vid. Pero esto tiene que estar de segundos a minutos, ajustarlo según la variedad o el cultivar con el que se esté trabajando. Y por último tenemos un método del talco que se utiliza mucho en floricultura, en donde las concentraciones van de 500 a 5.000 partes por millón, en este caso. Es muy importante acá que se puede ver, digamos, el efecto dual que vimos en las clases teóricas de las auxinas, ya que cuando tenemos bajas concentraciones, como en este caso el método lento, tenemos que exponer al tejido por más cantidad de tiempo, mientras que cuando tenemos mayores concentraciones usados en el método rápido, tenemos que tener el tejido en contacto poco tiempo para que esa gran concentración no se vuelva perjudicial para el enraizamiento. El efecto de estos enraizantes, de las auxinas,
puede potenciarse con algunos cofactores, como ven acá, biotina, extractos de levadura, que normalmente en algunos productos comerciales viene la hormona junto con cofactores y se vende todo en conjunto. Por otro lado, quería mencionarles que hay, en el caso de las estacas, un efecto de inhibidores, es decir, que más allá de tener que aplicarle auxinas para que brote, hay que tener en cuenta que existen en el corte o en la estaca inhibidores que son compuestos que inhiben el enraizamiento, como pueden ser el ABA, por ejemplo. El lavado de estos inhibidores, entonces, sirve para que la estaca pueda enraizar si es que tiene altas concentraciones endógenas de auxinas. En algunos casos no es necesario el aplicado extra, ya que con el lavado, digamos, de estos inhibidores que son hidrosolubles, el agua los elimina. También se puede hacer con bajas temperaturas el lavado de estos inhibidores, en donde las estacas, por ejemplo, se sacan en la poda antes de que baje la concentración de estos inhibidores y se pueden poner, por ejemplo, en la heladera y esto ayuda. En la vid, estos son algunos ejemplos de ensayos que se han hecho y orientativos para saber más o menos las concentraciones en las que puede enraizarse estacas de vid. Tenemos que con el método lento usar de 50 a 100 partes por millón de IVA, 24 horas, con esto logramos buenos resultados, o un método rápido de 1500 partes por millón de IVA o ANA, esto es un ensayo de la cátedra, en donde las estacas deben estar sumergidas en la solución 30 segundos. Este ensayo se hizo con variedades criollas y Syrah. Hay que tener en cuenta, como ya he repetido varias veces, que depende todo del cultivar y de otros factores. Bien, por otro lado también quería mencionarles que además de la aplicación de hormonas exógenas, también se puede lograr el enraizamiento y de hecho se hace en algunos pequeños productores o antes de que existiera la promoción del enraizamiento con hormonas, también se puede hacer de manera casera, por decirlo así. Cuando las estacas cuando está la poda en el invierno, las estacas deben almacenarse en pozos. Eh, la tierra húmeda evita que las estacas se deshidraten y también puede eliminar inhibidores por el frío del mismo suelo. También se pueden, obviamente, poner en heladera o en cámaras frías, pero tiene que estar con papel, con humedad, para que no se deshidrate. Este es un ensayo de la cátedra de hace unos años, donde quería mostrarles que en este gráfico, en estos 4 paneles, se muestra el porcentaje del enraizamiento a la izquierda y el número de raíces por estaca a la derecha en 2 cultivares, arriba el SO4 y abajo el Malbec. El SO4 es un pie de injerto que es resistente a nemátodos y filoxera. En este ensayo había varios tratamientos, entre ellos el testigo seco, el testigo no se le hizo nada, un lavado de 24 horas, un lavado de 48 horas, se hizo el agregado de IVA a diferentes concentraciones, a 50, a 100, se hizo el agregado de IVA con cofactores como biotina a las 2 concentraciones antes mencionadas y también se agregó biotina sola. Lo que yo quería mostrarles con este gráfico es que, por ejemplo, en Malbec el porcentaje de enraizamiento es alto en todos los tratamientos, pero es
muy interesante ver que el porcentaje de enraizamiento del testigo seco es muy alto. Es decir, que estas estacas tienen un alto contenido o concentración de hormonas endógenas que promovieron el enraizamiento. Mientras que en el SO4 el testigo no presentó altos porcentajes de enraizamiento. Sí se logró aumentar con el lavado y luego con el agregado de las hormonas, lo que significa que si hubo un lavado y aumentó el enraizamiento, tiene inhibidores, o tenía inhibidores antes del enraizamiento, y después con el agregado de hormonas esto mejoró. Si vemos el número de raíces por estacas, se ven los resultados parecidos, aunque en los dos cultivares el agregado de hormonas mejoró el número de raíces por planta. Tenemos más raíces por estaca cuando agregamos hormonas. El SO4 respondió a lo que al agregado también, por lo que se deduce que tenía una concentración inicial baja de hormonas y también alta de inhibidores, ya que respondió al lavado también. Estas son las fotos del ensayo que les contaba, para verlo de manera visual. Estas fotos de la izquierda son los mismos resultados que el gráfico anterior. ¿No? Tenemos el testigo que ustedes ven que está poco enraizado, el lavado 48 horas, el IVA a las diferentes concentraciones que ven que es el que más está enraizado. Y a la derecha tenemos otro ensayo, en este caso del INTA, en donde se probó enraizamiento, IVA en este caso, en Malbec y Grenache. Pero lo que yo les quería mostrar, que me parece interesante, es que, por ejemplo, en Malbec tenemos dos concentraciones, a 80 y a 320. Con 320 partos por millón, el Malbec enraizó mucho mejor que con 80. Sin embargo, en Grenache, con 80 partes por millón de IVA, Grenache enraizó mejor que si le agregáramos más hormonas. Entonces, esto es lo que quería remarcar de lo que había mencionado antes, de que depende del cultivar y de la sensibilidad que tengan esos tejidos a una determinada dosis o concentración de hormona. Por lo que para hacer enraizar cultivares que no se tiene información, es conveniente hacer ensayos previos para determinar la dosis adecuada. Bien, el enraizamiento no es solo para estacas de vid. Podemos hacer enraizar un montón de otras especies. En este caso tenemos el enraizamiento de el olivo. Les quería mostrar este ejemplo. Para el caso del olivo, lo que se recomienda es tener estacas de 15 a 20 centímetros con 2 o 3 pares de hojas. Se recomienda en este caso dejar hojas. Y para eso, la extracción del material debe darse en la etapa vegetativa, por ejemplo, de octubre a marzo. Los enraizamientos, las concentraciones de enraizamiento que se usan son de 2000 a 4000 partes por millón de IVAs en estacas sumergidas 15 a 20 segundos, es decir, por un método rápido. Acá tenemos, en este caso, resultados de agregado de IVA a las estacas y vean cómo aumentó el porcentaje de enraizamiento, pero solo cuando tenían hojas. No se logran tantas raíces cuando se sacan estacas sin hojas para esta especie. Lo que hay que tener en cuenta es que, como tenemos estacas foliosas, digamos, estas tienen que hacerse enraizar bajo túneles con humedad, porque la humedad y la temperatura son muy importantes, ya que las hojas siguen transpirando. Entonces, para esto se pueden utilizar sistemas
de túneles, de cámaras, y con riegos con aspersión tipo mist para mantener esta humedad. Otros ejemplos de enraizamientos con auxinas pueden ser en frutales. También es recomendable sacar estacas foliosas en la temporada de crecimiento, octubre a marzo, y aproximadamente las concentraciones, dependiendo de la especie, van de 1000 a parte por millón de IVA. También se tiene que tener en cuenta el tema de la temperatura y la humedad, el riego con mist, porque tenemos hojas y las hojas siguen transpirando. Otro ejemplo, tenemos el álamo y el sauce, pero estos, por ejemplo, son especies de fácil enraizamiento. Y lo que yo le quería mostrar acá es que, en este caso, el agregado de IVA no mejora el enraizamiento tan significativamente con respecto al control. Es decir, que hay especies que no responden tan bien porque endógenamente ya tienen mucha concentración de auxina y por eso no responden bien al agregado de auxinas exógenas. Ahora vamos a ver otra aplicación de hormonas exógenas, en este caso para lo que es el establecimiento de frutos. Primero que nada, recordar, como vieron en la clase de auxinas, que cuando un fruto está creciendo, las semillas son las que producen, sintetizan auxinas, y esas auxinas son las que me van a hacer crecer el fruto, por un lado, van a promover el crecimiento del fruto, y por otro lado van a promover que el fruto no se caiga. El crecimiento, entonces, de los frutos depende de pulsos de auxinas, principalmente de auxinas, pueden ser de otras hormonas, que producen las semillas. Primero, hay un pulso grande al principio que se da por el crecimiento de los endospermos, de las semillas, y después hay otro pico más adelante que es el que se da por el crecimiento del embrión, como se muestra en este gráfico de la derecha, donde tenemos las concentraciones de auxinas en, respecto a los días después de la fecundación. Vemos esos dos picos claramente distinguidos y también vemos que a medida que avanza el tiempo, el volumen del fruto aumenta. Entonces, estos pulsos son los que favorecen las divisiones celulares junto con las citocininas y por ende hay crecimiento de carpelos, receptáculos y fruto. También, al haber una alta concentración de auxinas en los pedúnculos de los frutos, esto es muy importante ya que evita que abscisionen, ya que no tienen sensibilidad al etileno. Recuerden también que esto algo vimos. Entonces, si no hay semillas o no hay auxinas suficientes, el pedúnculo se hace sensible al etileno. ¿Y el etileno qué me hacía? El etileno promueve, recuerden, la síntesis de enzimas como pectinasas, poligalacturonasas, que degradan la laminilla media, paredes celulares, en esa zona de abscisión del pedúnculo, donde hay varias capas de células muy pequeñas y de paredes delgadas, y esto hace que el fruto se caiga. Entonces, lo que yo quería remarcar es la importancia de que tenemos que tener auxinas para que los frutos primero no se caigan y para que los frutos también crezcan. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se puede evitar la caída de frutos o provocar la caída de frutos si hay demasiados con la aplicación de auxinas. En este gráfico vemos la concentración de auxinas en el tiempo, en semanas, desde la fecundación. Y ahí vemos claramente los dos picos. El primero producido por el crecimiento del endosperma y el segundo producido por el embrión. Si los niveles de auxinas se encuentran entre un nivel crítico mínimo, la línea verde, y la línea verde inferior,
y un nivel crítico máximo, que es la línea verde superior, no hay caída de frutos. Si en algún momento el nivel de auxina cae por debajo de ese nivel crítico mínimo que marcamos, el pedúnculo se hace sensible al etileno. Esto provoca la caída de frutos chicos o previo a cosecha. Si ese nivel de auxinas baja, por ejemplo, al principio del segundo pico o al final del segundo pico. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Aplicar auxinas para que los niveles no bajen, los niveles endógenos no bajen por debajo de ese nivel crítico mínimo y no tengamos caída de frutos. Por otro lado, supongamos que hubo un buen cuaje, no hubo caída de frutos, pero hay muchos frutos en este caso, lo que implica que hay muchos destinos. Y si hay muchos destinos, probablemente los frutos sean más chicos por la competencia entre los destinos. Entonces, se puede, en este caso, aplicar auxinas, pero en este caso va a ser para que supere el nivel crítico máximo. Esto, por el efecto dual, va a estimular también la síntesis de etileno para que actúe en el pedúnculo y provoque la caída de frutos. En este caso, eh, porque las auxinas superan un nivel crítico máximo. Entonces, ¿cómo podemos usar esta información? Hay algunos ejemplos. En frutales se puede usar, por ejemplo, para evitar la caída de frutos en peral. En precosecha, aplicando ANA a 5 partes por millón, 2 semanas antes de cosecha, podemos evitar esa caída de frutos. Se puede usar entonces también auxinas en este caso para hacer raleo. Está bien ajustado en pomoideas. Por ejemplo, para manzana y peral se puede aplicar ANA también a 20 partes por millón, unos 45 o 60 días después de floración, para hacer un raleo con la base esta fisiológica que vimos en la diapositiva anterior. En vid podemos solucionar con algunos de estos reguladores de crecimiento la falta de cuaje o el corrimiento. Por ejemplo, en variedades que son muy vigorosas, generalmente hay muchas flores, pero poco cuaje, porque hay competencia por fotoasimilado entre los brotes, estas variedades que son muy vigorosas, por ejemplo el Malbec rosado. Entonces, podemos hacer algunos tratamientos para solucionar este problema. Uno es de forma manual, que se puede hacer el despunte de los brotes al inicio de la floración, 2 a 3 días antes. Entonces, esto va a hacer que los fotoasimilados puedan ir hacia las flores. Pero el otro, que el que les quiero mostrar, se puede pulverizar con CCC. CCC es un retardante de crecimiento. El CCC se ha utilizado mucho y lo vamos a ver en otros ejemplos. Inhibe la síntesis de gibberelinas. Las gibberelinas son las que actúan, recordemos, en el alargamiento de entrenudos, entre otras cosas. Entonces, cuando las yemas están en activo crecimiento, por ejemplo, en estas variedades muy vigorosas, producen muchas gibberelinas. Entonces, si aplicamos SC, en este caso se puede aplicar de 600 a 900 partes por millón, una semana antes de floración, podemos, solucionar esta falta de cuaje. Tiene un inconveniente esto, y es que recordemos que el CCC inhibe la síntesis de gibberelinas. Si tenemos menos gibberelinas, tenemos nudos más cortos. Por lo que entonces puede haber problemas en la poda después de la cosecha. Porque, los nudos van a ser más cortos, por lo que en la poda se pueden dejar más yemas de las que se quieren dejar y por lo tanto le estamos dejando más carga a esa planta para la próxima temporada.
En hortalizas también se puede solucionar la falta de cuaje con el CCC y producir una mejora en el rendimiento y la expresión vegetativa de, por ejemplo, este ensayo que es en poroto tipo bayar. Lo que yo les quería mostrar, este caso en una hortaliza, donde tenemos 4 tratamientos en un testigo regado con agua y después tenemos 3 tratamientos de Cicocel. Cicocel es el nombre comercial, o es uno de los nombres comerciales del CCC, que es este retardante de crecimiento. Y así rápidamente, este es un ensayo que se hizo hace unos años en la cátedra también. Lo que yo quería explicarles es que el CCC, como vemos en los círculos rojos, logró disminuir el largo de entrenudos y también aumentar el número de vainas, aunque con granos más chicos, pero en general había más vainas, por lo tanto había más rendimiento. Otra de las aplicaciones que vamos a ver, además de las que ya vimos, que vimos el enraizamiento hasta ahora, el establecimiento de frutos, ahora vamos a ver el crecimiento de frutos. En este caso, el ejemplo es bastante conocido y ya lo vimos un poco en la clase de gibberelinas. Y es, por ejemplo, en las variedades de vid que son estenospermoscárpicas, como por ejemplo la sultanina, corinthos, la superior seedless, etc. En estas variedades las semillas se forman, comienzan a crecer, pero luego de la octava o la 10ª semana abortan y dejan de crecer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es aplicar gibberelinas en 4 momentos. Como vemos acá, un primer momento en prefloración, aplicar AG3 a 10 partes por millón. Vamos a lograr con esto alargar el raquis. Recuerden que las gibberelinas producían el alargamiento de tallos. En este caso, vamos a lograr alargar el raquis. Si lo aplicamos en plena floración, también a 10 partes por millón, a la G3, vamos a lograr un raleo de granos. Luego, si lo aplicamos en frutos de aproximadamente 3 a 5 milímetros, a 40 partes por millón, logramos el crecimiento de la valla. Y si lo aplicamos también una repetición 7 días después, logramos aún más el crecimiento de la valla. Como vemos en la imagen de la derecha, el racimo de arriba tiene aplicación de AG3 y el de abajo no, y vemos un racimo mucho más uniforme, con vallas uniformes y de mayor tamaño. También podemos aplicar, por ejemplo, en Superior Cislet, lo que se conoce es que aplicaciones de IVA a 20 partes por millón más el AG3 a 10 partes por millón, logramos también este alargamiento, este crecimiento de frutos y mejoras de los racimos, siempre y cuando en este caso se los aplique a fines de la floración. Pero también se pueden aplicar a variedades que tienen semilla. Por ejemplo, en variedades, por ejemplo el Pinot Noir, o en algunas que tienen el racimo muy compacto. En este caso, el objetivo que perseguimos, puede ser que se alargue el raquis. Entonces, los racimos no van a ser tan compactos, van a tener lugar para desarrollar vallas más grandes y también para evitar la proliferación de hongos en el caso de las lluvias. ¿Para qué más podemos hacer aplicaciones exógenas de hormonas? Por ejemplo, para inducir la partenocarpia. Este es un ejemplo de tomates en invernaderos que cuando, por ejemplo, hay temperaturas que no son adecuadas, dígase menos de 14 grados, por ejemplo en invierno, esto implica que no haya polinización o que el polen no germine. Por lo tanto,
no vamos a tener frutos en esas plantas. Entonces, es normal en estos casos, en los invernaderos que se hacen en invierno, que se hagan pulverizaciones dirigidas de auxinas a las flores durante la apertura floral. Con esto, por ejemplo, podemos aplicar NOA o una hormona que es conocida como tomatosa y vamos a lograr frutos partenocárpicos, casi con el mismo tamaño, solo que, bueno, sin semillas. En esta imagen de abajo podemos ver un fruto normal, un fruto partenocárpico y un fruto donde hay un exceso de aplicación de la hormona que se le produce esta protuberancia en la parte de abajo. Esto es normal, por ejemplo, cuando compramos algunos tomates que son producidos en inviernos en algunas verdulerías. También se puede aplicar giberalinas. En esta diapo, por ejemplo, se muestra la comparación entre auxinas y giberalinas. Y bueno, también dentro de auxinas, dos auxinas, el 2,4-D y el ANA. Y acá vemos, por ejemplo, que en el caso del tomate, el 2,4-D aumenta el peso del fruto, en este caso, eh, hasta un determinado tamaño y luego se vuelve perjudicial. Recuerden que el 2,4-D también es usado como herbicida, entonces en concentraciones muy bajas puede ser beneficioso para una cosa, pero luego en concentraciones excesivas puede ser perjudicial. Y en este caso es el claro ejemplo de cómo podemos usarlos para aumentar el tamaño del tomate, en este caso, pero después este se vuelve perjudicial. Asimismo, las giberalinas también pueden ser usadas con este fin. ¿Dónde más podemos encontrar aplicaciones de exógenas de hormonas? También podemos aplicar para generar la modificación de la expresión sexual de flores. Por ejemplo, en plantas diclinomonoicas, en este caso curcubitáceas, podemos aplicar etrel, 6.000 a 1.000 partes por millón, para inducir más flores femeninas, que haya más flores femeninas. El etrel, recordemos, libera etileno en los tejidos y esto promueve que haya más flores femeninas. Si hay más flores femeninas, vamos a tener más frutos. Por otro lado, si aplicamos ácido giberélico en 30 a 40 partes por millón, vamos a inducir más flores masculinas. En este caso puede ser de utilidad para programas de mejoramiento genético donde necesitemos polen. También con hormonas podemos promover la transición floral. Esto se da, por ejemplo, en floricultura. Podemos inducir la floración en plantas de días largos. Esto lo vamos a ver, estos conceptos un poco más en detalle, luego en las clases de desarrollo reproductivo, pero así a grandes rasgos. Las plantas de días largos son las que requieren un cierto umbral crítico de largo de día para promover la transición floral, es decir, requieren días más largos que un cierto umbral crítico, entonces con eso ellas perciben la señal y florecen. Las giberalinas participan del proceso entonces de inducción floral de estas plantas y si aplicamos giberalinas, en este caso, a plantas como por ejemplo petunias, lilium, etc., damos por sentado algunos pasos previos entonces de estos, ya sean vernalización o el requerimiento fotoperiódico, y así pueden florecer o reducir el tiempo hasta la floración. También podemos usar hormonas para controlar la brotación en algunos cultivares. ¿Qué podemos controlar? Podemos retardar la brotación, inhibirla directamente o adelantarla. Primero, vamos a ver
lo que es el retardo de la brotación. Podemos retardar, por ejemplo, agregando en otoño, antes de la caída de hojas, para que la planta, digamos, retarde la entrada en dormición y luego, por lo tanto, va a retardar la salida de dormición y la brotación. Entonces, esto nos va a permitir en algunas zonas escapar, por ejemplo, de las heladas tardías. En vid se puede usar ANA, o sea, auxinas o gibberelinas. ANA en 200 a 400 partes por millón, retrasa aproximadamente 5 días la brotación. Y AG3 de 10 a 100 partes por millón, retarda la brotación de 10 a 15 días. En almendro se han probado ANA y etrel, a 80 a 150 partes por millón el ANA y el etrel de 20 a 50 partes por millón, y retardan aproximadamente 10 días la brotación en esta especie. Esto es para retardar. ¿Qué pasa si queremos inhibir la brotación? Por ejemplo, en ajo, cebolla, papa. Queremos en estos casos que la vida útil comercial de los productos sea un poco más larga. Para eso también existen productos. En este caso no es una hormona, sino un retardante del crecimiento, que es la hidracina maleica. Este retardante inhibe las divisiones celulares y por tanto inhibe la brotación. Se puede aplicar de 1000 a 1500 partes por millón, aproximadamente 15 días antes de la cosecha y cuando el follaje está aún activo. Es importante en este caso ajustar bien las dosis y los momentos para que en el momento del consumo del producto final la concentración sea muy baja. Y ahí tenemos, por ejemplo, dos ensayos en la imagen izquierda, en el caso en el que vemos la brotación de ajo que se da cuando no se aplica, cuando hay cero de hidracina maleica versus cuando se aplican diferentes concentraciones, y a la derecha el mismo ensayo pero hecho probando, digamos, la brotación en macetas, y vemos que cuando no se aplica la mayoría de los bulbos brotan. Entonces vimos que en el control de la brotación podíamos retardar la brotación, podemos inhibirla y también la podemos adelantar si queremos. Por ejemplo, en papas y bulbos, tal vez queramos adelantar la brotación para poder hacer plantaciones tempranas o hacer determinaciones de virosis antes de plantar. Entonces, o tal vez solamente queremos hacer brotar para hacer un diagnóstico de los bulbos. Entonces, en este caso se puede aplicar VAP. VAP es una citocinina. Podemos aplicar 10 a 20 partes por millón antes de plantar y con esto vamos a adelantar la brotación. También podemos usar el AG3, gibberelinas, a 5 partes por millón, una inmersión de los bulbos en esta solución, y también con esto inducimos la brotación y promovemos la ruptura de la dormición, parecido a lo que vimos antes en las aplicaciones en floricultura. En este caso suple requerimientos de luz y frío, las gibberelinas, a través de la relación de cambios en la relación entre gibberelinas y haba, y con eso logramos la brotación. En vid y frutales podemos usar la ciamida hidrogenada, conocida comúnmente como Dormex en algunos lugares, que no es una hormona tampoco, pero produce un aumento interno en los niveles de citocininas. Y eso, por ejemplo, adelanta la brotación en vid y frutales. Si lo usamos, por ejemplo, a 60 días antes de la brotación, para adelantarla, o si lo usamos 30 días antes de la brotación para uniformizarla en vid y frutales, por ejemplo. Esto se usa en zonas donde no se reunieron, por ejemplo, las horas de frío necesarias para el inicio de la brotación.
por ejemplo, el nogal en la etapa de formación de las plantas también se puede usar. Y 30 días antes de brotación estimula también esa brotación y la homogeniza en todas las plantas. Muy bien. Otra aplicación que podemos dar a las hormonas es para favorecer la abscisión. Eh, ya nosotros sabemos a esta altura que el etileno es el que me promueve la abscisión de algunos frutos porque actúa en el pedúnculo. Entonces, por ejemplo, se puede usar etrel en nogal a 400 a 600 partes por millón, con el epicarpio seco en este caso. O también podemos usar ANA en altas concentraciones, 1 o 2 semanas antes, ya que altas concentraciones también me favorecería la síntesis de etileno y favorecería en estos dos casos, nosotros queremos que los frutos estén más sueltos para, por ejemplo, facilitar las cosechas mecánicas. Entonces, con poco movimiento de las plantas, los frutos se desprenderían fácilmente. Para esto puede ser muy usado y muy útil en estos cultivos. Luego, ya terminando, algunas otras aplicaciones que podemos observar de hormonas es, por ejemplo, para evitar el cracking en cerezo. Para esto se puede aplicar ácido gibirélico a 20 partes por millón. El cracking es como es la rajadura de los frutos en primaveras cuando son muy lluviosas o por exceso de riego, suele dar que las cerezas tengan estas rajaduras que se llaman cracking. Para evitarlo podemos aplicar ácido giberélico a 20 partes por millón. El único inconveniente de esto es que me retrasaría la maduración. También podemos usar giberalinas para retardar la maduración de los frutos, hablando de que esto retarda la maduración en las cerezas. Si nosotros quisiéramos retardar la maduración, podemos usar giberelinas de 50 a 100 partes por millón, 3 o 4 semanas antes de la cosecha. Esto para ubicar, puede ser el fruto en otro mercado o sea el fin que se persiga. ¿Dónde más podemos usar hormonas? En este caso vamos a ver una aplicación que se da post cosecha. Se puede aplicar etileno en frutas climatéricos para activar, digamos, todos los procesos de maduración. En frutos climatéricos el etileno me acelera la maduración de los frutos. Entonces tenemos ejemplos, por ejemplo, se puede hacer madurar bananas aplicando etileno en 400 a 1000 partes por millón, en este caso hice 10 minutos, y con esto logramos hacer madurar las bananas antes de la venta, por ejemplo. También podemos aplicarlo en tomate, como vimos ya en la clase de etileno, que si aplicamos etrel, que es el que libera etileno, podemos homogenizar, digamos, la maduración de los tomates antes de ser vendidos. Recuerden, tiene que ser en frutos climatéricos. Y ahí vemos imágenes abajo, en donde tanto en las bananas como en los tomates, los casos en los que se ha aplicado etrel, se ha logrado madurar ese fruto más rápidamente. Bien, ahora, ¿qué pasa si en vez de querer madurar el fruto rápidamente para venderlo, lo que queremos es almacenarlo o extender, digamos, la vida post cosecha del fruto para poder almacenarlo, transportarlo y venderlo un tiempo después? Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es reducir el etileno en post cosecha, no aplicarlo. O sea, necesitamos reducir porque recordemos que el etileno acelera los procesos de maduración. ¿Cómo reducimos el etileno en post cosecha? Se puede hacer con frío. El frío desacelera síntesis y acciones hormonales de la ruta de síntesis del etileno. También se puede hacer en cámaras controladas con bajo oxígeno, y alto dióxido de carbono, porque, inhibe también la producción y sensibilidad, en este caso el oxígeno,
participa también en la ruta de síntesis del etileno. Entonces, si hay bajo oxígeno, no se sintetiza etileno. Y el dióxido de carbono compite por los receptores del etileno. Entonces, inhibe la sensibilidad del etileno. Es decir, aunque haya etileno, no puede actuar porque los receptores están ocupados o bloqueados por el dióxido de carbono. También se puede usar pergamanato de potasio. Este es muy usado. Este oxida el etileno cuando está en el aire, entonces se puede hacer, digamos, poner bolsitas de pergamanato de potasio en cajas con frutos, o también, digamos, se puede poner este pergamanato de potasio en las cámaras y hacer atravesar aire por las cámaras para que digamos, oxide el etileno que se encuentra ahí. Digamos, el pergamanato no actúa sobre la planta en sí, sino que elimina el etileno que hay en el ambiente, digamos. También se puede usar el MSP, que es un análogo del etileno, que se une también, así como el dióxido de carbono, a los receptores del etileno. Entonces, como resultado, tenemos que aunque haya etileno, la célula no puede detectarlo. Entonces, cuando la fruta no puede detectar el etileno, no se madura. Hay algunos productos, como el Smart Fresh, que se ofrecen que contiene MSP para este fin. Bien, en este gráfico tenemos, por ejemplo, una cámara frigorífica, cómo sería óptima para diferentes frutas. Entonces tenemos para durazno, las temperaturas de 0 a 5 grados, con concentración de oxígeno de 2 a 3% y de 2 por 3% de eh, dióxido de carbono. Y así con todas las plantas, que lo que yo quería mostrarles es que las concentraciones son diferentes, las temperaturas son diferentes, las óptimas que están estudiadas, pero que el fin último es disminuir la respiración, disminuir la concentración de etileno, para que desaceleren las maduraciones. Bien, seguimos con otras aplicaciones. En este caso, vamos a ver que también se puede usar retardantes del crecimiento en lo que son en floricultura. ¿Para qué quisiéramos esto? Pues para obtener plantas más compactas, más fáciles de manejar y que sean más vistosas. En este caso, por ejemplo, para estrella federal, azalea, geranos, petunias, se puede usar el TCC, que ya lo veníamos hablando, pulverizado o en riego. En crisantemios, hortensias, se puede utilizar B9, que es el nombre químico es daminocida, que es un retardante que inhibe también la síntesis de gibberelina, igual que el CCC. Con eso obtenemos plantas mucho más compactas y más vistosas. No se me alargan, digamos. Recuerden que las gibberelinas alargaban los entrenudos. Eh, Otras aplicaciones, la última ya, es retardar la senescencia. ¿Dónde queremos retardar la senescencia? Pues en verduras de hoja, por ejemplo, en hortalizas como la lechuga, apio, brócoli, etc. Queremos que las hojas permanezcan verdes más tiempo porque es el producto que vamos a consumir. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es aplicar VAP, que es una citocinina, de 10 a 15 partes por millón por inmersión en este caso. Las citocininas evitan la formación de radicales libres que dañan las membranas de los cloroplastos y entonces quedan libres las clorofilas y son atacadas por proteasas. Entonces, si inhibimos esa formación de radicales libres con citocininas, tenemos membranas íntegras de los
cloroplastos, no quedan libres las clorofilas, no son atacadas por proteasas y tenemos hoja verde más tiempo. Y por último ya, para cerrar, quería mostrarles como un ejemplo muy actual. Hoy en día, además del uso puntual de reguladores clásicos, como veníamos viendo en los casos anteriores, está muy en auge el uso de bioestimulantes, que son productos formulados con múltiples componentes activos donde pueden estar incluidas o no las hormonas. Pueden estar incluidas las auxinas, citocininas, liberalinas, y de ahí hay un sinfín de cosas como aminoácidos, vitaminas, nutrientes, sustancias húmicas, etc. Estos productos buscan mejorar el crecimiento, la tolerancia a estrés generalmente. También hay productos para el cuaje, el desarrollo radicular, etc. Están todos pensados para acompañar distintos momentos críticos del cultivo. En resumen, digamos, este tipo de tecnologías representan como una nueva estrategia ya de manejo, no solo aplicar hormona sola, sino que combinar estos productos de conocimientos fisiológicos con herramientas comerciales, pero es muy importante que sepamos primero leer bien las etiquetas, si es que las traen, entender qué aporta cada uno y con el conocimiento que nosotros esperamos haber dado con estas clases, ustedes puedan saber en qué momentos pueden ser útiles y en qué momentos son innecesarios y solamente sea necesario aplicar uno de los componentes que trae ese bioestimulante. Así que nada, esto es lo último que quería decir. Agradezco a todos por su atención y nos estamos viendo en futuras clases.